de Prensa Plus con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y también desde Madrid, desde la Plaza de Oriente y delante del Palacio Real de la capital española. No olviden que al final de este programa ustedes pueden verlo completo, pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a nuestros invitados. Dori Toribio, corresponsal de 4, cadena de televisión española. Está también Jan Martínez Arens, corresponsal jefe del diario El País de Madrid, y José López Zamorano, el corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex. Y el primer asunto tiene que ver con Francia. Faltan menos de 48 horas ya para la segunda vuelta y definitiva de las elecciones presidenciales en ese país. Se enfrentan Emmanuel Macron, candidato centrista, hombre de centro izquierda por una parte, y por otra parte Marine Le Pen, la jefa del Frente Nacional, partido que quiere sacar a Francia de la Unión Europea. Por esa razón, estos comicios son importantísimos. En las encuestas, Macron tiene alrededor del 60%, Marine Le Pen alrededor del 40%. Según todo el mundo, va a ganar el señor Emmanuel Macron. Pero la pregunta es si lo que va a ocurrir en Francia después de estos comicios es que va a quedar convertido en un país dividido. Entre otras cosas porque en las próximas semanas, en el mes de junio, vienen las elecciones legislativas. Esa tesis la tiene la revista The Economist, y la situación parece tan complicada que la señora Marine Le Pen ha embarrado la campaña, como dice el corresponsal del diario El País de Madrid en París, Marc Bassets, que fue compañero nuestro en esta mesa tantas veces, porque ha difundido algunas noticias falsas sobre Macron diciendo que tiene una cuenta en las Bahamas. ¿Va a quedar Francia dividida de aquí en adelante? Se lo pregunto a Jan Martínez Arens, Dori Toribio y Pepe López Zamorano. Yo creo que Francia no es un país dividido, o no lo es más que otros países. Hay una falsa impresión con lo que está ocurriendo, básicamente por el fenómeno Le Pen. Ella tiene un 20% aproximadamente de voto, igual aumenta algo posiblemente ahora en la recta final, pero hay un 80% que por lo menos en la primera vuelta no le ha votado. Es decir, el sistema francés, presidencial francés, de un presidencialismo fuerte, genera un cierto espejismo. Es decir, en la primera vuelta el electorado se fracciona, se fractura y da imagen de debilidad, de división, pero esto luego se reconduce en la segunda vuelta. Estoy seguro que dentro de 1 o 2 semanas no nos parecerá que hay esa debilidad. Lo que sí que hay es una dilución de los partidos tradicionales, pero yo creo que eso está ocurriendo en otros países de Europa y se tiene que entender como un cambio de ciclo y también como un aumento de la pluralidad. Un sistema como el francés, con un presidencialismo fuerte y un sistema parlamentario articulado, lo puede absorber perfectamente. Yo creo que sí hay división en Francia, y creo además que esto es a lo que está jugando Le Pen, y está jugando muy bien, está jugando a promover la abstención, como dice Bassets, a embarrar la campaña electoral, sobre todo ahora en estos últimos días. ¿Qué es lo que está haciendo? Está embarrando la campaña y embarrando a su rival, al candidato, redoblando estos ataques. Y además, cuando digo que lo está haciendo muy bien, es porque estos ataques lo que hacen es enmarcar a Macron justo en lo que él no quiere ser, que es como un político más, una de estas clases políticas que tienen cuentas en Bahamas, que solo buscan sus intereses personales, con esta imagen vinculada a Wall Street, a estos políticos que no se interesan nada por el pueblo. Esto es a lo que está jugando Le Pen, a redoblar estos ataques que son sucios, que ensucian la imagen de su oponente y que además ensucian toda la campaña electoral. ¿Y por qué esto es muy peligroso? Porque ya está jugando a incrementar la abstención. Y ahora mismo, como sabemos en las encuestas, en la letra pequeña de las encuestas, hay un 30% de los franceses que no quieren votar a ninguno de los dos candidatos. Ese es el gran riesgo este domingo. Una cosa es lo que digan las encuestas de intención de voto y otra cosa es que ese voto, es la dureza de ese voto. Si todos esos franceses que están diciendo que van a votar por Macron, efectivamente luego van y votan el próximo domingo, creo que la abstención es el gran peligro ahora mismo en Francia. Y recuperando la pregunta sobre si el país está dividido, sí, pero no creo que sea una división política en sentido tradicional, no creo que sea una división entre los votantes de Macron y Le Pen, ni siquiera creo que sea una división ideológica entre la izquierda ni la derecha, sino creo que es la división, resultado que vimos ya en la primera vuelta de las elecciones, es esta división entre los ciudadanos que creen en el establishment, en los aparatos de los partidos, en las clases políticas y en las élites, y los que ya no creen en el establishment, o son anti-establishment, antisistema, o votan por estos candidatos que se definen a sí mismos como personas fuera del sistema y que, como sabemos, está pasando en tantos países del mundo. Sí, ciertamente el tema de la división fue uno de los elementos del debate entre Macron y
y Le Pen. La pregunta era si la división existe o si simplemente Le Pen está buscando exacerbar ese ánimo que existe en el electorado. O sea, la división existe, es real. Hay una percepción de incertidumbre no solo en Francia, en muchos países, por la falta de seguridad económica, por la percepción del impacto que tienen sus vidas las supuestas fronteras abiertas, la llegada de inmigrantes. El fin de ciclo que menciona Jan existe, es una realidad y tiene una implicación muy concreta para Francia, la gobernabilidad. No sabemos cómo van a desembocar las elecciones del próximo mes de junio. Va a haber un reto importante por parte de todos los partidos en buscar acercar las posiciones. Ya se ve, por ejemplo, que Le Pen está acercándose a los izquierdistas para ganar ese voto de descontento y que está en contra de la política de integración. En el cambio de Macron también está hablando de la posibilidad de reformar este experimento de integración que ha sido la Unión Europea. Por eso creo que son muy importantes las elecciones en Francia, no solamente por lo que depara para el futuro de ese país, sino porque está en juego mucho más. Está en juego si el modelo de integración, el modelo de la democracia tradicional, de los valores de la tolerancia, la inclusión, la diversidad van a prevalecer, o vamos a entrar a un nuevo esquema donde probablemente los valores del aislacionismo, el nativismo y la xenofobia van a marcar a corrientes políticas, no solamente en Europa, sino en otras partes del mundo. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y desde Madrid. En Estados Unidos se produjo ayer una noticia importante, porque en la Cámara de Representantes, por una votación de 217 a favor y 213 en contra, los republicanos aprobaron una modificación a aquella famosa reforma de Barack Obama, el anterior presidente demócrata, bautizada como el Obamacare, por la cual millones de personas que no tenían un seguro médico ahora lo tienen. Esta era una de las promesas de campaña de Donald Trump, echar abajo el Obamacare. Falta, por supuesto, la aprobación en el Senado, no se sabe si se conseguirá, y la sanción presidencial, la firma del propio Trump de este desmonte del llamado Obamacare. ¿Es este un triunfo para Trump y se va a acabar finalmente el Obamacare? Se lo pregunto a Dori Toribio y a Jan Martínez Arens. Sí, es un triunfo para Donald Trump y para los republicanos. No es definitivo porque solo es el primer paso y ahora veremos qué pasa cuando llegue al Senado, pero es un triunfo y además es uno de esos triunfos que de verdad les hacía falta y lo necesitaban desesperadamente, tanto Donald Trump y la Casa Blanca como los republicanos, que recordemos que llevaban 7 años votando una y otra vez intentando hacer exactamente esto que consiguieron ayer. También era un triunfo necesario para Donald Trump que derogar la reforma sanitaria de Obama fue uno de los ejes centrales de su campaña electoral. Recuerdo sus mítines, había 2 ideas que siempre una y otra vez repetía, que era esta, derogar Obamacare y también la construcción del muro, y ahora por fin pueden mirar a sus votantes con un primer gran logro legislativo y decirles, bueno, estoy en ello. Pero sí es verdad que lo han hecho con ciertas prisas, están celebrando con demasiadas prisas porque ahora viene la parte difícil. Ahora hay que pasar por el Senado, hay algunas enmiendas de la reforma sanitaria de Obama para las que no hace falta una mayoría simple, sino 60 votos en el Senado, y esto va a ser muy difícil. Hace falta ver algunas cifras que todavía no conocemos, precisamente porque los republicanos tenían tantas prisas que no esperaron a saber, por ejemplo, qué dice la Oficina de Presupuestos del Congreso, cuántos millones de estadounidenses se van a quedar sin seguro médico con este nuevo plan sanitario de los republicanos, qué va a pasar exactamente con la cláusula de las condiciones preexistentes o con el Medicaid. Hay muchas interrogantes todavía abiertos que no sabemos y que van a influir en qué hacen o no los senadores, tanto republicanos como demócratas. Y sobre todo, también va a ser muy importante lo que pase este fin de semana, porque el Congreso vuelve a estar de receso, muchos congresistas y senadores vuelven a sus distritos, a sus estados, tienen convocados algunos, los más valientes han convocado estas reuniones con los ciudadanos, los town halls, y vamos a ver cómo son recibidos, cómo es recibida esta reforma de los republicanos que, como sabemos, puede llegar a perjudicar a muchos de sus votantes. Va a ser muy interesante lo que pase a partir de ahora y creo, sinceramente, que acaba de empezar la campaña electoral hacia 2018 y va a depender de cómo es la puesta en marcha o la aprobación, en esta fase estamos, de esta reforma sanitaria de los republicanos. El Obamacare está herido de muerte posiblemente. Lo que no sabemos es cómo va a ser su fin. No sabemos si va a ser por la vía de enmiendas parciales, una enmienda absoluta, como lo que se intuyó ayer, la muerte lenta por agravamiento económico o por una sucesión de órdenes ejecutivas. El modelo no está, pero sí que está clara la voluntad del presidente y de los republicanos de acabar con la reforma sanitaria que, recordemos, amplió unos derechos básicos a más de 20 millones de ciudadanos de Estados Unidos, donde además hay un enorme agujero negro en el tratamiento sanitario. Ahora, yo creo que hay que tener cuidado a la hora de hablar de triunfo en lo que se vio ayer. Es decir, la propia insistencia en celebrar lo de Trump da un poco la explicación de qué ha ocurrido ahí realmente. Lo que hay
básicamente es una experiencia de fracaso tremendo. Es decir, las dos cámaras están controladas por los republicanos. El presidente no lleva ni 3 meses, un poco más de 3 meses en el puesto, y ha sido incapaz de sacar uno de sus principales símbolos electorales, que era el derrocamiento, el derribo del Obamacare. Y lo que ayer se vio fue una victoria ajustadísima, con 20 republicanos que no votaban, por una diferencia de solo 4 votos y con un horizonte muy incierto como es el del Senado. Es decir, yo creo que es un triunfo menor y desde luego lo que queda es una sociedad enormemente polarizada. Y a propósito de asuntos legislativos, finalmente lograron acordar el proyecto de presupuesto en la Casa Blanca en Estados Unidos, la de Donald Trump y el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Y la gran pregunta es, ¿y qué va a pasar con el famoso muro que propuso Donald Trump cuando era candidato presidencial para terminar de aislar a México de los Estados Unidos? ¿Hay dinero para eso? ¿Hay plata para eso? ¿Hay pasta para eso? Pepe López Zamorano. Bueno, absolutamente lo que se destinó para el muro, Juan Carlos, fue zero, zilch, nothing, nada. Ningún dólar del presupuesto suplementario de 2017 va a ser canalizado para lo que fue una de las 2 grandes promesas de campaña del presidente Donald Trump. Es un claro revés para la Casa Blanca, que lo había puesto como una de sus prioridades. Tampoco habrá un solo centavo para la llamada fuerza de deportación, la contratación de más agentes de la patrulla fronteriza y del ICE, el Servicio de Inmigración y Aduanas. Sí se aprobaron 1.500 millones de dólares para seguridad fronteriza, pero están amarrados con candados de tal manera que no se puede utilizar un solo dólar de ese dinero para efectos de la barda. Se va a mantener lo que ya existe, se van a comprar nuevos sistemas de sensores, vigilancia, torres, etcétera, pero ninguna para el muro, lo cual obviamente no quiere decir que esto va a cambiar la política migratoria de la administración Trump, y ya mandaron señales de que van a pedir 2.600 millones de dólares para el 2018, que esa va a ser la gran batalla presupuestal para el mes de septiembre. Pero en este caso los demócratas sí pueden decir que ganaron, porque el presupuesto está aprobado, a diferencia de lo que pasó con la reforma de salud. Nadie festeja un maratón cuando va apenas corriendo 8 millas de las 26. En este caso concreto estamos viendo que los demócratas tienen una fórmula muy clara. Pueden presionar porque los republicanos no solamente tienen números estrechos, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, sino porque fundamentalmente están divididos y están capitalizando estas diferencias, y muy probablemente veremos que esta batalla se va a replicar en los próximos meses en los grandes temas como sería la reforma fiscal y nuevamente la reforma presupuestaria. Ha ocurrido en Estados Unidos también una noticia importante. El presidente Donald Trump ha decidido echar abajo lo que se llama la enmienda Johnson de 1954. Fue impulsada por quien fuera posteriormente presidente, Lyndon Johnson, el hombre que reemplazó a John Kennedy cuando fue asesinado el 22 de noviembre de 1963. Según esa enmienda, las iglesias, por estar exentas de impuestos, no podían apoyar a un candidato, no podían mostrar sus opiniones políticas, no podían respaldar una causa política. Pues ahora se podrá. Hay un artículo sobre eso que ha publicado en las últimas horas Jan Martínez Arens. Jan, ¿es esta una buena decisión? Y se lo pregunto también a Dori Toribio y a Pepe López Zamorano. Sí, yo creo que evidentemente es una muy mala medida. En primer lugar, porque en puridad las iglesias ya pueden participar en campaña, pero si lo hacen, pierden la exención fiscal. Es decir, ellos tienen un privilegio por ser organismos de culto. Y con esta reforma lo que se hace es permitir que se conviertan en organismos políticos y que mantengan ese privilegio de exención fiscal que se les da por ser una cosa distinta, que es la de organismos de culto. Y además, la forma de hacerlo también es enormemente cuestionable. Cambiar una enmienda supone un trámite parlamentario muy complejo, donde, como ya hemos visto en la reforma sanitaria, Trump tendría enormes dificultades para sacarlo adelante. ¿Qué es lo que hace? Pide al organismo encargado de velar por el cumplimiento de esa enmienda que haga caso omiso a lo que dice la ley. Es decir, está pidiendo un incumplimiento flagrante de la ley, con lo cual ya ha sido recurrido. Ayer mismo hubo un organismo que recurrió la medida ante los tribunales. Es casi seguro que los tribunales lo tumben. Es decir, tanto en su esencia como en su ejecución, yo creo que es una medida pésimamente llevada.
Bueno, yo en eso estoy de acuerdo. Además, creo que es preocupante por la eterna separación que había seguido este país desde Thomas Jefferson entre el Estado y la Iglesia. Lo que hace ahora este decreto de Donald Trump, además, es abrir una puerta muy peligrosa, porque no solo es que las iglesias pueden entrar activamente en posiciones ideológicas, posiciones políticas o campaña electoral, es que pueden donar ese dinero, porque al final el fondo de este decreto de Donald Trump lo que hace es pedir a Hacienda estadounidense, al IRS, que sean leves, discretos con las donaciones monetarias de la Iglesia a las campañas electorales. A esto se reduce este decreto. Y esta es la puerta peligrosa que se abre ahora, porque si abrimos esta puerta, como sabemos, vamos a ver qué pasa a partir de ahora durante las campañas electorales y el papel de la Iglesia, sobre todo con este voto más conservador. Y me preocupa también la letra pequeña de este decreto, porque ayer en este tema de la enmienda Johnson, por ejemplo, lo que se hace también es abrir la puerta a lo que Donald Trump llamó un alivio a las organizaciones que por motivos religiosos, en nombre de la libertad religiosa, no quieran, por ejemplo, cubrir los planes anticonceptivos de sus empleados por motivos religiosos. Es decir, van a decidir que las coberturas sanitarias, los seguros médicos de sus empleados no recojan estos planes anticonceptivos, y esto lo decide el empleador. A esto se abre la puerta. Esto es a lo que abrió ayer la puerta Donald Trump. Por otro lado, y esta es mi conclusión, yo creo que esto no es algo en lo que Donald Trump tenga un interés personal especial. Tengo más la sensación de que esta ha sido una batalla personal del vicepresidente de Estados Unidos, de Mike Pence. Es algo que él ya habló muchas veces cuando era gobernador de Indiana. Parece más que como ha tenido un papel secundario hasta ahora durante estos 100 días de presidencia de Donald Trump. Parece que esta ha sido la batalla que le acaban de regalar al vicepresidente de Estados Unidos. Así que vamos a ver, cuando lleguen ahora los problemas judiciales, y como decía Jan, ya están sobre la mesa, y cuando lleguen también los problemas parlamentarios para aprobar esto y convertirlo en una realidad, vamos a ver hasta qué punto el presidente de Estados Unidos se implica y realmente pone el corazón y sus balas políticas en esta lucha, o prefiere emplearlas en otra cosa. Sí, desde la década pasada, el excelente analista Thomas Frank se preguntaba en su libro What's the Matter with Kansas, que yo creo que es un tour de force para entender la política de Estados Unidos, cómo era posible que prevaleciera esta gran contradicción en el sistema de Estados Unidos, que segmentos importantes de la población, hablando específicamente de los blancos, trabajadores, no educados, votaran consistentemente por políticos republicanos que una vez que llegaban al poder aplicaban políticas absolutamente contrarias a los intereses de esos mismos blancos, y que lo hemos visto en las últimas décadas. Bueno, pues la respuesta la estamos viendo: armas y religión. Claramente este es un tipo de valor de política de identidad cultural que los republicanos están impulsando para mantener a su base solidificada ante la falta de avances reales en lo que fue la agenda económica del presidente Donald Trump, de crear empleos, de crear un masivo programa de infraestructura que iba a regresar a la fuerza laboral a sus tiempos de auge, regresos significativos de empleos al país. Estamos viendo que nuevamente está instalándose en temas que tienen que ver con cuestiones culturales, el ataque a Planned Parenthood, la Organización de Planificación Familiar, esta aparición que hizo sin precedentes ante la Asociación Nacional del Rifle, defendiendo la segunda enmienda constitucional, a la que nadie está atacando, esta idea de la enmienda Johnson, justamente dándole nuevamente un ojo, un guiño en el ojo a todos los sectores conservadores que votaron por él. Estamos viendo nuevamente que están dándose muchas cosas que son intangibles, cuando en realidad las grandes promesas de la campaña todavía restan por cumplirse. A los 100 días de su gobierno no ha aprobado ninguna ley significativa, lo de la reforma de salud es todavía parcial. Mientras tanto, Obama en este periodo ya había aprobado 11 iniciativas de ley. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Hay cada vez más noticias de Venezuela, justamente hoy en Madrid. Aquí ha habido una rueda de prensa de Leopoldo López padre, cuyo hijo Leopoldo López está en la prisión de Ramo Verde hace más de 2 años. Ha habido una rueda de prensa del señor López junto con Alberto Ruiz Gallardón, expresidente y exalcalde de Madrid. Nuestro compañero Marcelo Moncayo, el corresponsal en la capital española, ha informado sobre ese asunto. Pero destacan varios periódicos internacionales que desde hace un mes, cuando el Tribunal Supremo de Justicia le quitó competencias a la Asamblea Nacional, al Parlamento, ha habido en Venezuela de manifestaciones de protesta 35 muertos y 717 heridos, según el Ministerio Público venezolano. Ni siquiera en el año 2014, cuando hubo manifestaciones en contra del gobierno, se produjo algo así. En 4 meses, en aquel entonces, hubo 43 muertos. ¿Hay alguna salida? Pregunta dificilísima. Pepe López Zamorano, Dori Toribio y Jan Martínez Arens. Muy complicada la respuesta, Juan Carlos, pero esta semana ocurrió algo muy interesante que me hace recordar cuando en 1968 Walter Cronkite se volcó contra la guerra de Vietnam
Y el presidente Lyndon B. Johnson dijo, si he perdido a Cronkite, probablemente perdí a toda la mitad de Estados Unidos. Esta semana Gustavo Dudamel, un venezolano genio de la música, director de la Filarmónica en Venezuela y también de la Filarmónica en Los Ángeles, salió por primera vez a criticar lo que está pasando en su país. Es un llamado a todas las partes a que se busque algún tipo de diálogo. Dudamel es básicamente hijo del sistema, es un producto de los programas sociales de su país, y el hecho de que él salga a hablar de esta manera probablemente pudiera verse como un punto de inflexión para lo que está pasando en el país. Si la pretensión del presidente Maduro era buscar calmar las cosas con su decisión de retirarse de la Organización de Estados Americanos y hacer esta convocatoria a una asamblea constituyente, obviamente este tiro le salió mal. Lo que estamos viendo es una reacción de rechazo internacional. Aquí en los Estados Unidos lo consideran un paso para atrás, y no solo eso, sino está abriendo nuevamente la puerta a que se endurezcan las sanciones individualizadas contra funcionarios de Venezuela. Lo mismo, hay una iniciativa similar en el Congreso de los Estados Unidos. En la Organización misma de Estados Americanos se está considerando que es un paso fraudulento. El propio dirigente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, estuvo aquí pidiendo que se frene la salida de Venezuela. La situación no está fácil y no se ven en este momento elementos para un diálogo constructivo en ese país, por desgracia. Sí, estoy de acuerdo con Pepe. Además, creo que ha habido varios puntos de inflexiones más esta semana. Efectivamente están esas críticas de Dudamel, pero también creo que esa imagen que vimos esta semana del presidente Nicolás Maduro bailando mientras cientos de personas o miles de personas, no sabemos, pero estaban en las calles manifestándose, cuando sabemos que ha habido 35 muertos en las manifestaciones en Venezuela estas semanas. Creo que ese contraste esta semana fue como la guinda de la imagen de lo que faltaba para el gobierno de Maduro. Y además también esta semana estamos escuchando grietas, que no sé si son las primeras, pero por lo menos sí se están escuchando ya en los medios de comunicación dentro del ejército. Y creo que aquí va a estar una de las claves. Efectivamente, la solución ahora mismo en Venezuela es muy difícil. Como sabemos, el diálogo está en un momento también muy complicado de avanzar, y ya hay pocas esperanzas en que el diálogo acabe siendo la solución definitiva en Venezuela. Por eso, para mí, ahora otra de las claves va a estar en qué hace el ejército venezolano, este ejército que prometió una fidelidad absoluta al régimen de Nicolás Maduro y que ahora parece que está mostrando ciertas grietas, pequeñas todavía, pero vamos a ver. Creo que ese papel, esa postura, lo que decida el ejército a partir de ahora, tras estos puntos de inflexión, y además estoy segura que seguiremos viendo otros puntos de inflexión a partir de ahora en los próximos días, semanas o meses, no sabemos el tiempo, pero va a ser a partir de ahora. Creo que esta postura del ejército va a ser decisiva en el futuro de Venezuela. Yo creo que el escenario es pésimo. Tenemos, por un lado, ya lo hemos comentado, ¿no?, 35 muertos, 717 heridos, una situación prácticamente de intifada en las calles de las principales ciudades, y en el otro, un golpe de Estado a cámara lenta, que es el que está llevando Maduro con su Asamblea Nacional Constituyente Comunal. La situación de equilibrio de fuerzas es de enorme desgaste, un empate envenenado donde ninguno está demostrando su capacidad de ganar al otro en este pulso. Si hay una solución, yo creo que tiene que venir de fuera, por medio de la presión internacional, pero una presión fuerte, una presión certera, no solo en los puntos de poder de Venezuela, sino también entre sus aliados, que es algo que todavía yo creo que no se ha ejercitado lo suficiente, y desde luego a un volumen muchísimo más alto que el que ahora tenemos, sobre todo en Latinoamérica, donde no pasa de una cierta gestualidad, pero no es una presión real. De todas formas, estamos en el agujero negro, ¿no?, de Latinoamérica, y el peligro es que se produzcan corrimientos dentro del régimen, no hacia una solución demócrata, sino hacia un endurecimiento, y que ahora tenemos 35 muertos, esto acabe en un baño de sangre mucho mayor. Jan Martínez Sáenz, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que la semana fatal es para Maduro por su invento de la Asamblea Nacional Constituyente Comunal y ese golpe de Estado a cámara lenta que está haciendo, y que yo creo que no es la primera vez que es su mala semana. Es decir, es un personaje político que está siendo especialmente nocivo para su pueblo, para la paz de Venezuela, y que debería darse cuenta que ya ha llegado su momento de irse.
Dorito Toribio, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Para mí la semana mala la ha tenido el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, porque además de que está cada vez más presionado por la comunidad internacional y sus propios vecinos regionales están sancionando esos sucesivos intentos y pruebas con misiles balísticos, 2 de ellos que fracasaron en el último mes, pero además hoy, por si fuera ya poco, ha acusado a la CIA, Estados Unidos y a la inteligencia de Corea del Sur de planear un complot para intentar asesinarle con sustancias bioquímicas. Y toda la descripción, el comunicado oficial del gobierno de Corea del Norte parece casi un guión de película de James Bond o un guión de Hollywood. Es muy difícil de creer estas acusaciones y creo que esto es peligroso porque le da ahora excusas y armas para poder hacer a partir de ahora lo que quiera dentro de Corea del Norte con esta excusa, pero además también le deja nuevamente en ridículo ante la comunidad internacional. Pepe López Zamorano, ¿para quién fue esta una semana fatal? Para mí, para el expresidente Barack Obama, probablemente tuvo indigestión el día de ayer cuando vio este triunfalismo del desmantelamiento de lo que fue su principal joya de la corona legislativa y de hecho de su presidencia, el desmantelamiento de Obamacare. Es demasiado prematuro pensar que va a desaparecer tal como está, como fue planteada en términos de la Cámara de Representantes. De hecho, en el Senado va a ser cambiada y sin embargo es evidente que tal como conocemos Obamacare no la vamos a tener el próximo año. Si bien se puede destacar que fue un muy habilidoso experimento de redistribución del ingreso en los Estados Unidos, la realidad es que el incremento sistemático de las primas mensuales lo ha puesto en una trayectoria insostenible y hay un consenso real. Tiene que ser cambiada, probablemente no en los términos que la perciben los republicanos, pero creo que también hay un consenso de demócratas de que algo tiene que hacerse para modificar estos desenlaces tan trágicos para muchas familias. Gracias, Dorito Toribio, Jean Martínez Sáenz, Pepe López Zamorano por haber estado aquí. Y ustedes no se vayan, ya regresamos para hablar de América Latina con Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 y ahora tenemos a un invitado muy especial, Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, el centro de pensamiento y de análisis más prestigioso en Washington y posiblemente en Estados Unidos sobre asuntos de América Latina. Profesor Shifter, gracias por acompañarnos. La primera pregunta tiene que ver con Venezuela. Esta semana Nicolás Maduro, el presidente, ha convocado una asamblea constituyente y dice que esa es la salida de la crisis de ese país, en donde ha habido 35 muertos en el último mes en manifestaciones de protesta contra el gobierno y en donde los opositores piden elecciones libres y prontas y que también sean puestos en libertad los presos políticos. Hay gente que dice que esto es un golpe de Estado, el que ha dado Nicolás Maduro, un autogolpe de Estado. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, ha habido tantos golpes, autogolpes en el caso de Venezuela que es muy difícil destacar esto. Es una movida más, un intento más del presidente Maduro, obviamente para dividir la oposición, para distraer atención a la crisis dramática, profunda que está pasando ese país. El gobierno quiere hacer todo posible para evitar elecciones porque saben perfectamente que en las encuestas le va muy mal. Y en cualquier elección libre, la voluntad de las venezolanas va a estar en contra del gobierno. Así que esta declaración de una constituyente es para tratar de consolidar más, concentrar más su poder y la base del chavismo contra la gran mayoría de los venezolanos, de acuerdo a todas las encuestas, votaría en contra del gobierno. No, la oposición ha reaccionado en contra, con razón. También otros gobiernos no lo dan mucho, digamos, legitimidad lo que está haciendo. Es un intento contra la Constitución que hemos visto en otros casos. El año pasado hubo constitucionalmente un revocatorio contra el presidente Maduro, pero no permitió que eso saliera. También está bloqueado la Asamblea Nacional.
Entonces, esto es el último, una serie de autogolpes. Varias personalidades, como el Papa Francisco, como la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, país vecino de Venezuela, María Ángela Holguín, han dicho que se requiere un mediador para resolver la crisis en Venezuela, que hay que buscar uno a como dé lugar. A pesar de que ha habido algunos esfuerzos en donde han estado involucrados Ernesto Samper, expresidente colombiano y en su momento secretario general de la UNASUR, y en esa iniciativa también estuvieron José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente socialista del gobierno español, Martín Torrijos, expresidente panameño, y Leonel Fernández, expresidente dominicano. ¿Es esa la solución? ¿Un mediador? ¿Existe uno? La pregunta es, ¿existe uno, profesor Shifter? Bueno, yo diría, doctor Iragorri, que el fracaso del proceso anterior de diálogo bajo el marco de UNASUR ha dejado mal sabor para muchos venezolanos, y en este momento son un poco escépticos de hacer otro tipo de diálogo, si quiere llamarlo así, en este momento por lo menos, para buscar una salida de la crisis, porque el gobierno ha sido totalmente intransigente sobre los temas fundamentales en cuanto a liberación de presos políticos y recibo de ayuda humanitaria y de llamar elecciones. Entonces está jugando el gobierno, y creo que no me parece que es un momento cuando nombrar, aunque si fuera un mediador perfecto, no es un momento para hacer eso. Yo creo que es un momento para aumentar presión sobre el gobierno de Maduro, no con expresidentes como Zapatero, como Torrijos, como Leonel Fernández, pero con presidentes en actividad, en un contexto muy distinto, cuando hay creciente preocupación por la comunidad regional y también hay protestas que son cada día más violentas. Entonces me parece que esto tiene que ser el primer paso. En otro momento sería oportuno pensar en una negociación, pero primero yo creo que hay que cambiar un poco la correlación de fuerzas, hay que presionar más para crear las condiciones necesarias para una negociación más exitosa. A propósito de la crisis venezolana, el señor Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos de la OEA en Washington, ha dicho que ese organismo debe activar la Carta Democrática para tratar de solucionar la crisis venezolana. Y hay otras voces que sugieren que debería haber incluso más presión internacional a ver si cambian las cosas en Venezuela. El periódico The Washington Post en las últimas horas publicó un editorial diciendo que Estados Unidos hasta ahora ha hecho esfuerzos esporádicos y sin mucho vigor para tratar de sacar a Venezuela de la crisis o para contribuir a ello. ¿Debe Estados Unidos cambiar y pisar el acelerador a fondo, profesor Shifter? Bueno, yo creo que Estados Unidos debería ser aún más activo y más estratégico con respecto a Venezuela, pero siempre y cuando están trabajando conjuntamente con los otros países del hemisferio, de las Américas. Yo creo que por ahí está el camino adecuado, justo en el momento cuando hay países, gobiernos como México, Argentina, Perú, hasta Brasil y Colombia, Chile, que está actuando con más fuerza y más compromiso sobre este tema. Estados Unidos debería estar apoyando todo ese esfuerzo regional. El riesgo es que Estados Unidos salga un poco de ese grupo, empieza a aplicar medidas más unilaterales y más intervencionistas en Venezuela. Eso podría tener efectos negativos sobre las fuerzas colectivas que están dando en la región. Entonces, sí debe ser más activo, más estratégico, más enfocado sobre Venezuela, pero siempre coordinando, consultando con los vecinos que actualmente está jugando un papel mucho más activo en la región con respecto a Venezuela.
Y de Venezuela a Colombia. Juan Manuel Santos, presidente de ese país, va el próximo 18 de mayo a la Casa Blanca y se reunirá con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Colombia ha sido un gran aliado de Washington desde hace mucho tiempo y Estados Unidos le ha dado más de 10.000 millones de dólares a Colombia para resolver sus problemas. Según los colombianos, esto ha funcionado relativamente bien. ¿Qué espera usted de esta reunión de Santos con Trump? ¿Más apoyo de parte de la Casa Blanca a Colombia? Bueno, yo creo que es una reunión muy importante. Ya han hablado presidente Santos y presidente Trump, creo que 3 veces desde que el presidente Trump asumió la presidencia. Trump ya ha encontrado con expresidentes colombianos en Mar-a-Lago, en Florida. Pero Colombia es un aliado estratégico fundamental para Estados Unidos y creo que es una oportunidad para el presidente Santos plantear y explicar y compartir con el presidente Trump la importancia de esa alianza con Estados Unidos, que ya ha hecho una inversión bastante fuerte y que ahora es un momento crucial donde tiene que implementar ese acuerdo del final de conflicto. Y yo creo que es la importancia de esta reunión. El tema va a ser seguro desde Trump y también en el Congreso, es el tema de coca y la producción de coca en Colombia, que ha aumentado bastante. Es un tema cada día más importante para los que toman decisiones aquí en Washington. Y creo que mientras que hay un respaldo amplio del Congreso y va a ser también de la parte de la administración, también yo esperaría un poco más presión, más vigilancia, más seguimiento con el tema de producción de coca para asegurar que los niveles de coca, la producción de coca va bajando. Eso coincide también con una epidemia, una crisis en Estados Unidos con opioides, con la crisis. Entonces, el tema de drogas, que era muy fuerte hace 20 años y bajó en la agenda, ha vuelto a asumir mayor importancia y mayor esfuerzo, y creo que se puede esperar que eso va a ser un tema para el presidente Trump y que el presidente Santos tendrá la oportunidad de explicar su plan para reducir la producción de coca. Profesor Shifter, hay una encuesta Gallup de esta semana que sostiene que la aprobación del presidente Juan Manuel Santos de su gestión en Colombia es del 26%. Ha subido 2 puntos, sigue siendo un porcentaje bajo, aunque para algunos analistas no es desastroso. Dice la revista The Economist en un artículo de Bello, el seudónimo de Michael Reed, que fuera editor para las Américas de ese semanario, que el gobierno colombiano tiene que hacerlo mejor si quiere que el acuerdo de paz con las FARC tenga buenos resultados, si quiere que el posconflicto funcione. ¿Comparte esa tesis de Bello en The Economist? Bueno, así me parece que está muy correcto lo que dice la columna en el Economist. Yo creo que el presidente Santos está terminando su mandato y creo que es importante, tiene un gran desafío de mostrar a la población colombiana que sigue siendo un poco escéptico del acuerdo, que sí puede funcionar, y que es muy positivo, muy bueno para el futuro de Colombia. Y yo creo que tenía que aprovechar ese tiempo que le queda como presidente para mostrar resultados, que la FARC está entregando las armas, que hay un proceso de desmovilización y que no tiene el lujo que la cosa se enreda, se va lento y la gente sigue, aumenta el escepticismo, las críticas con esto. Entonces me parece que es muy importante y de esa manera, convenciendo más colombianos, se puede ir eventualmente superando la polarización en el país, que ha sido un gran tema de preocupación, un obstáculo para consolidar la paz, y que la próxima presidente de Colombia, que asume el 7 de agosto de 2018, es un presidente, una presidenta que tiene mayor consenso en el país sobre esto, porque esto es una tarea muy difícil bajo las mejores circunstancias, pero cuando el país está dividido
y hay muchas críticas y la gente no cree en esto, complica mucho más. Y hay mucho en juego, Colombia ha sacrificado mucho por muchos años, entonces me parece que es un momento crítico donde el presidente Santos haga todo lo que pueda con los recursos que tenga políticamente y todo esto para mostrar que sí los avances se puede hacer y son muy importantes para que Colombia sea un país aún más democrático y más próspero. Gracias, Michael Schuster, por haber estado aquí en Club de Prensa Plus. Gracias por acompañarnos y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.